Televisión educativa. Ramón Jerónimo refiere, infiere, hace saltar de entre sus líneas a esos otros poetas que queremos y que, con su exacto quehacer, su lúcida batalla, nos arropa, nos besa la frente, nos da la palmada en la espalda para dar el siguiente paso hacia adelante. Así nos acercó el crítico Benito Taibo a los apuntes para la luz mojada, el poemario que en 2013 publicó Ramón Jerónimo Olvera. Nacido en Chihuahua, nuestro autor es un poeta, escritor, académico, además de conductor de espacios de radio en Chihuahua. Es un placer recibirlo aquí en el Centro Cultural Elena Garro y en cuenta conmigo porque Ramón Jerónimo Olvera es un escritor del norte cuya obra refresca la temática literaria y rompe la visión etnocentrista de los autores capitalinos. También tendremos aquí a nuestros amigos de Novedad de la Patria. Ramón Jerónimo Olvera es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Chihuahua, maestro en Literatura de la Era Digital por la Universidad de Barcelona y doctor en Pensamiento Complejo por la Multiversidad Mundo Real Edgar Morán. Ha sido docente y jefe de la Unidad de Medios de Comunicación de la UACH, autor de libros de ensayo y poesía publicados en México, Argentina y Colombia, así como conductor de programas radiofónicos como Paréntesis, Intendere y Anfibio. Entre los reconocimientos que ha obtenido destacan el Premio Nacional de Debate Político 2007, el Premio Estatal de la Juventud, el Premio Regional de Periodismo Cultural 2011 y el Premio Nacional de Periodismo otorgado por la Asociación Nacional de Locutores de México. Uno de los males mayores en materia de cultura, y no solo de cultura, es el centralismo que vive el país. En el 85, cuando tembló en la Ciudad de México, muchos nos sorprendimos porque no podía haber comunicación entre Oaxaca y Monterrey telefónicamente porque todas las líneas, todas las comunicaciones venían al centro y del centro iban al norte. Lo mismo ocurría en el sur y en otras partes del país. Este centralismo que se ha estado desenmarañando un poco persiste todavía en materia de cultura. Hay zonas, hay estados que están generando propuestas literarias muy ricas que no hemos visto, que nos hemos perdido, y también ellos no han tenido el acceso a muchas de las cosas que se hacen en el centro. Por eso me da mucho gusto que esté con nosotros el profesor Ramón Jerónimo Olvera, colaborador de nosotros aquí en este espacio, porque pues, la idea es hablar precisamente de lo que se está haciendo en estos días en Chihuahua en materia literaria. Gracias, Ramón. Muchas gracias, Javier, por la invitación y sobre todo por este espacio que nos das a los diversos estados de la República para que hablemos de lo que sucede en materia literaria en todo el país. Creo que a Chihuahua, ese maravilloso libro de Fernando Jordán, de la crónica de un país bárbaro, y esa frase, creo que no es de las mejores, de Vasconcelos, que decía que la cultura empezaba donde terminaba la carne asada, son buenos elementos para hablar esta relación entre centro y estados, porque hay que recordar que los bárbaros eran bárbaros para los atenienses. Sin embargo, poseían una cultura propia, una mirada propia, una visión propia, que los propios atenienses asimilaban, pero que no necesariamente querían reconocer. Entonces, en el país bárbaro, en Chihuahua y en el norte del país, hay, por supuesto, un movimiento literario muy interesante, muy importante. Y como decía José Fuentes Mares, decía, en mi juventud, cuando en Chihuahua se decía cultura, sacaban las pistolas y disparaban al cielo. Ya no es eso, ya. Desde hace mucho. Desde hace mucho tiempo, sí. Ramón Jerónimo, tú tienes una mirada de académico, pero también de creador. ¿Por qué no nos compartes, nos actualizas un poco de qué es lo que está ocurriendo ahora en Chihuahua? Bueno, lo primero que también hay que aclarar es que en Chihuahua somos centralistas. También. O sea, pareciera que Chihuahua y Ciudad Juárez son dos penínsulas incomunicadas, y en Chihuahua por supuesto que hay centralismo. Entonces, si quieres, te platico de tres autores
juarenses. Mira, está este libro de José Joaquín Cosío, conocido en el mundo de la actuación, El Cochiloco, en el infierno. Que es una buena propuesta de recuperación editorial, por Exactamente. Él nace en Nayarit, sin embargo, vive mucho tiempo en Ciudad Juárez, escribe varios poemarios y en Bala por mí, El Cordero que me olvida, lo que hace o la poesía que nos presenta es cristalina, es diáfana. No tiene que ver con el personaje. Nada tiene que ver con el personaje. Ni con ese México violento. Ni con el México violento. Es la remembranza de Ciudad Juárez, es la remembranza de los amigos. Y bueno, es un muy, muy buen poeta que estuvo en la ciudad de Chihuahua hace un par de años, llenó uno de los teatros más importantes. Quizá algunos esperaban que leyera algo relacionado con la violencia y no. Fue una lectura poética muy interesante. Otro poeta muy importante es Enrique Cortázar. Enrique Cortázar nace en Chihuahua capital, pero toda su obra la hace en Ciudad Juárez, académico, perteneció al Servicio Exterior Mexicano, en Harvard fue alumno de Octavio Paz y en su doctorado en Albuquerque fue alumno de Ángel González. Entonces es una mezcla de una poética, sí, se ven algunos giros pasianos, pero también se ve lo fronterizo y es uno de los poetas que más le ha cantado al desierto, que el desierto es en verdad algo encantador, porque el desierto, a diferencia de todos los paisajes, el desierto muda constantemente su faz, que el desierto en términos horizontales es el más vasto y el más amplio de los sistemas, ¿no? Dice, el desierto, sed en el viento de las noches, duerme desnudo, paralelo al aire, el cactus, niño pobre, padece lejanía, arriba, poblada inmensidad azul de lavanderas que sacuden sábanas contra el eco y la distancia. Es cierto. Y fíjate que mucho tiempo se establecía casi la equivalencia de que el desierto era sinónimo de lo infértil. Y no. Sí, no, pues es que no vemos realmente las cosas, sí. No nos damos cuenta de que es muy diferente, ¿no?, a los prejuicios que luego arrastramos. Y en Chihuahua los dos ecosistemas en términos literarios son el desierto y la sierra tarahumara, ¿no? Que bueno, pues es imponente y que tristemente hoy día se ve acosada por la violencia, por un modelo de explotación minera, no me atrevo a decir que neocolonial, me atrevo a decir que colonial. Colonial, claro, claro. Y que aún así sigue floreciendo el arte, la poesía y ese México profundo del que hablaba Bonfil Batalla sigue. En ese sentido, Martín Macagui es un poeta rarámuri. Es poeta rarámuri. Poeta rarámuri. El maestro Enrique Servín ha sido un impulsor importante, muy importante de las lenguas originarias en Chihuahua. Como Montemayor, que es otro gran promotor de eso. Como Montemayor, claro, Montemayor. Que era de allá, por cierto. Era chihuahuense, como bien hablábamos fuera del aire, que dominaba el maya, entre muchas otras cosas. Y alguna vez fue Enrique Servín a dar un curso y tuvo algo que ver con la literatura maya, luego fue Carlos Montemayor y le preguntaron a Montemayor que cómo dos chihuahuenses sabían maya. Y Montemayor le dijo, es que en Parral, como aprendemos a hablar muy rápido inglés, nos seguimos con el maya. Entonces, fíjate, Martín Macagui, el poeta rarámuri, cómo recupera estos elementos esenciales que luego se le van a uno de los paisajes, porque pareciera uno que trae la ciudad en la cabeza, y el estrés, y la neurosis. Y fíjate, Martín, cómo lo recupera. Cuando voy hacia el pueblo, el polvo es tan solo polvo, el agua es tan solo agua y el viento es tan solo viento. Pero cuando danzo en piso de tierra y levanto el polvo entonces es la carne de mis antepasados y el agua cristalina que corre es la sangre del mundo y el viento es el espíritu de mi pueblo. Ve diferente, sin muy duda. Diferente, ¿no? Y muy cercano a esas raíces esenciales que hemos perdido de vista. Así es, y en el tema rarámuri, a toda la simbología que trae el tema de los pies. Sí, claro. De los grandes corredores, pero también en los rarámuris el tema de la danza es determinante en su configuración cultural y su sistema de valores. Pero me sorprende mucho que ahora se esté fijando
digamos, esta propuesta literaria porque ellos son sobre todo de tradición oral. Así es, son de tradición oral. Dolores Batista, una poeta que ya falleció, publica su primera plaqueta en la universidad en los 90s, animada por Enrique Servín, y de ahí se empieza a gestar todo un movimiento muy, muy interesante, donde pues están hablando de sus temas, están hablando de su universo y están dialogando con nosotros. Es interesante porque ahora en el caso de los rarámuris, lo que están haciendo es fijar, porque ellos sí tienen su tradición oral, ¿no? Y es para dialogar con nosotros, porque finalmente ellos siguen haciendo poemas, Sí, claro, digamos, en rarámuri. con su concepción de la Así es. oralidad, que luego los occidentales somos muy duros en criticar eso, ¿no? Sí. Como si la gran tradición griega no fuese también hija en gran parte de la oralidad. Y como si lo que se fija en texto fuera permanente, y no es fuese cierto. de suyo y sinónimo de verdad y garante, pues no, no necesariamente, ¿no? Muchos de los libros, de nuestros grandes libros de la literatura, lo que les elogiamos es cómo rescatan la oralidad. Claro. Digo, pensemos en Arreola, y Arreola es oralidad pura, ¿no? Garibay también. Garibay y demás. Y sí, se ha avanzado mucho en ese tema, se está publicando, se está llegando a las comunidades rarámuris con los libros. La Secretaría de Cultura se ha puesto ahí las pilas, el maestro Servín. Y sobre ese tema, por ejemplo, Víctor Hugo Rascón Banda, Que es otro gran promotor. otro gran promotor, de Chihuahua. tiene una obra que se llama La mujer que cayó del cielo. Es una mujer rarámuri que por azares del destino acaba en Estados Unidos en un hospital psiquiátrico. Y va un paisano chihuahuense y dice, no, es que no está loca, está hablando otra lengua. El caso es real, el caso es cierto. Ah, es real el caso. Es real, y Víctor Hugo se arranca a documentarlo, llega a Chihuahua, y había peritajes de psiquiatras norteamericanos donde decían que tenía tal o cual problema, y no, hablaba rarámuri, ¿no? Pero tienes, bueno. No. Y luego, mira, volvemos a Ciudad Juárez, Bajo Sexto de Blas García Flores, académico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Blas recoge los sonidos de esta Ciudad Juárez fronteriza, cantinera, ruidosa, que tiene su poética y su perspectiva. Por ejemplo, esto escribe sobre el bajo texto, el famoso Tololoche, al que Chava Flores le haría una canción bellísima que además con Óscar Chávez se antoja escuchar con un buen sotol. Dice Blas, este bajo sexto tocando en el bar no es un conjunto de sonidos, es una invitación a lo indigno y al desdoro. Hay cierta música que solo se puede tocar descalzo para sentir la vibración, la resonancia de las cosas ausentes. En esta ciudad, pentagrama de arena, reina del neón y duquesa del concreto, se ensanchan las notas. Los limosneros lloran bajo el puente y las mujeres visten máscaras de polvo. Se abren las puertas al rey, por él sabemos de vidas dilatadas en corridos, y todo es catedral, cigarros y alientos. No, pues qué Nos increíble. mete en esta... No, nos mete en esa zona, que además yo creo que todos los pueblos fronterizos, todas las ciudades fronterizas, pues son el laboratorio de lo que viene a otras partes de claro. México, en este caso, y de Estados Unidos también. Porque se adelantan, digamos, a muchas cosas, a las migraciones masivas, a los cambios de culturas, a las mezclas, y son, de veras, la prueba de lo que viene. Y se gesta en el diario, ¿no? Sí. O sea, la academia y el pensamiento no alcanzan a fijar la velocidad con lo que esto está sucediendo. En el habla, ¿no? No en vano Paz inicia el laberinto de la soledad con el pachuco y otros extremos. Así es. Porque está viendo esa migración del habla, ¿no? Y está viendo que se está gestando una poética de lo cotidiano muy distinta a lo que sucede en México y a lo que sucede en Estados Unidos. Y sigue siendo ese fenómeno. Ahora bien señalas, también en el sur, porque este México centralista sí ha visto mucho a la frontera norte, pero no ha visto, creo, lo suficiente a la frontera sur. Y a este estudio es muy interesante, lo edita la Universidad de Chihuahua, El miedo es el mensaje, de Javier Contreras, que hace una paráfrasis del famoso libro de McLuhan. De El medio es el mensaje. El doctor Contreras es doctor en periodismo, dirigió muchos años el periódico de mayor circulación y es académico de la universidad. Y el doctor repara en un punto muy importante.
sin darnos cuenta, estamos hablando en los medios de comunicación el lenguaje de los delincuentes. A ver, ¿cómo es eso? Con toda facilidad, cualquier diario o cualquier periódico o noticiero dice el sicario. Y Cierto. cuando decimos el sicario, le damos una dosis de glamour. No, no es un sicario, es un asesino, ¿sí? Y además, esta narrativa le ha sido muy conveniente a ciertos gobiernos, porque cuando dices que lo ejecutaron, por ejemplo, en lugar de lo asesinaron, das por entendido que fue el narco. Y en virtud de que fue el narco, pues ya no investiguemos. Entonces, el doctor Contreras dice, esta nominación de la realidad no solo es un problema lingüístico, es un problema muy complejo porque empezamos a conformar a partir de las palabras lo que creemos del mundo y empezamos a hablar el lenguaje de ellos. Y si entre ellos se ponen apodos, nosotros los empezamos a repetir y a repetir y a repetir. Sin duda alguna. Inclusive hasta el glamour, ¿no? El tema de las marcas de ropa, que cuando detienen a tal o cual delincuente, le hacen las tomas y empiezan a comentar y que el apodo y demás. Es cierto. Y se vuelve una sociedad que rinde cultos a imaginarios que son terriblemente dolorosos y que son ahorita el principal cáncer del país. Entonces Contreras reflexiona desde un aparato teórico donde están McLuhan, Chomsky, muchos de los teóricos de la comunicación, pero también desde hechos concretos y desde hechos reales de cómo se da esa vinculación entre lo nombrado y el nombre. Claro. Y creo que es importante este texto, tanto para los estudiosos del fenómeno literario y la violencia, como para los periodistas y como todo. Yo creo que hasta cursos tendríamos que tomar los que hacemos periodismo para darnos cuenta de esta realidad y no reproducirla. No normalizarla. Sí, claro. No hacerla algo cotidiano, sino a llamar a las cosas por su nombre. Sí. Fue no una ejecución, fue un asesinato. Sí, y el claro. que lo hizo es un criminal. Sí, por ejemplo, de lo que analiza Contreras, dice, llegamos a tal grado en falta de autocrítica, porque por un lado en los medios hay resistencia a la regulación, Claro. pero no hay voluntad de autorregularse. En el antiguo modelo del periodismo, que algunos añoramos, te decían, cuando la institución te mande un boletín, pues tu obligación es ir al lugar de los hechos Y comprobar. y verificar si sucedió o no. Si Así sucedió, pues darás el crédito correspondiente y si no, lo dirás. Así Bueno, es. pues ahora se perdió esa capacidad crítica en muchos medios que reproducen tal cual los boletines oficiales, pero bueno, eso ya pasa a segundo plano. Hay medios que reproducen tal cual los boletines de los grupos armados. Así es. Entonces, sobre eso reflexiona, porque si no cambiamos nuestra forma de nombrar la realidad, no va a cambiar nuestra realidad. No, lo vamos a seguir reproduciendo, claro. Lo vamos a Muy seguir interesante esa reproduciendo. propuesta de lectura. Y luego traigo del maestro Luis J. Aragón. Luis J. Aragón es chihuahuense, vivió muchas décadas aquí en la Ciudad de México, se formó en La Esmeralda y en San Carlos. Es uno de los creadores del Centro Ceremonial Otomí, Ah, claro. del mural que está dentro del centro. Y hace como 10 o 15 años me dijo, he escrito algunos poemas, a ver qué te parece. Y yo trabajaba en el Instituto de Cultura del municipio y dije, voy a hacerle un libro al maestro de cumpleaños, pero sin que sepa, en complicidad con su hijo y con su asistente, que nos facilitaran las servilletas, Los bocetos que están bocetos tomando todo el tiempo. para entrar mucho a la intimidad del maestro. Y bueno, pues es un poeta muy especial, donde lo que se aprecia es el surrealismo. Él convive aquí de lleno con los poetas surrealistas. Su obra está centrada en muchos imaginarios surrealistas y es un muy bello libro de colección. El tema en producción se ha mejorado mucho, tanto en la calidad como en la variedad de temas, pero estamos con el gran problema, que es nacional, de la distribución. Todavía. Sí, todavía. A eso veniste. Sí, estuvimos en el encuentro de las editoriales universitarias y pues a encontrar esquemas, porque si el libro no llega al mostrador... A mí, ¿sabes qué me sorprende? Que la producción de universidades del país ni siquiera se alimenta entre ella misma. Exactamente, sí. Y eso yo creo que es terrible en términos Eso de es formación terrible. académica también. Así es, y del flujo del conocimiento, ¿no? O sea, A yo ver, dinos. creo que las universidades y las instituciones subsidiadas no tenemos por qué fijar precios como lo fijan las editoriales comerciales. Claro. De entrada Su porque, vocación es otra. porque la editorial comercial
bueno, pues le da su dinero o parte de lo que se vende del libro al autor. Así es. En el caso de las editoriales universitarias, le pagamos al autor con libros, pero no recibe un peso, porque lo que el autor quiere es ser leído. Yo te quiero agradecer mucho porque nos abres la puerta para hablar de nuestros libros, pues la forma de que lleguen a los lectores. ¿Y hubo consenso en algunas cosas en este Sí, encuentro? ya O sea, estamos. se reconoce el problema. Sí, se reconoce el problema. Se quiere resolver. Se quiere resolver y ya estamos viendo qué acuerdos y cómo solucionamos lo logístico pues, para que lleguen los libros. Pero sí hay mucho interés, casi generalizado, en decir, si no resolvemos la distribución, estamos imprimiendo para nada. Y te digo, la literatura chihuahuense en ese sentido está bien, hay mucha producción, tenemos premios importantes, está el premio de crónica Carlos Montemayor, con 150,000 pesos, está el premio de novela histórica publicada Ignacio Solares, también con 150,000 pesos. También hay ese tipo de estímulos. El gran reto es ese, formar lectores. Y está complicado. Sí, es mayor reto que solo producir libros. Creo que hay dos referentes históricos muy importantes en la literatura chihuahuense. Martín Luis Guzmán, por supuesto. Sin duda, uno de los más grandes prosistas de México. Claro, sí, su prosa es increíble, ¿no? Pero no tendió puentes hacia Chihuahua, ¿no? Fueron muy pocos. Sin embargo, su fama y el hecho de que en su obra apareciera tanto Chihuahua, pues nos puso en el foco, ¿no? Y otro que es fundamental es José Fuentes Mares. Claro. José Fuentes Mares va a ser, en muchos sentidos, el mentor o el promotor para que se junten de jóvenes, Rascombanda, Solares, Montemayor, Joaquín Armando Chacón, Sebastián. Él los va a hacer esa figura que aglutina, que en su época era bestseller, Fuentes Mares, ¿no? Sí, claro. Que además tiene un libro maravilloso sobre el buen comer y el buen beber. Que es buenísimo. Es buenísimo ese libro. Y Fuentes Mares, cuando es rector de la Universidad de Chihuahua, le da el doctor honoris causa a Martín Luis Guzmán. Y Fuentes Mares acaba de publicar un libro muy polémico sobre Juárez, muy rudo, por decirlo de alguna forma. Y Guzmán, al recibir el honoris causa, su discurso es todo un elogio al juarismo, ¿no? ¿Sabes de algunos planes editoriales a futuro que vengan? Pues sí, estamos con la Secretaría de Cultura haciendo tirajes ya de 4 o 5 mil ejemplares, que para Chihuahua es masivo. Aquí también, ¿eh? No, claro. Con fragmentos interesantes, además en un formato amigable, de Fuentes Mares, de Jordán, de Víctor Hugo Rascombanda, de nuestros imprescindibles, ¿no? Claro. Ya estamos en ese sentido. Y en la universidad va a salir un libro muy pronto que es internacional, tratando también de repensar el fenómeno del narco desde la óptica de los imaginarios que crea. Y el año que entra saldrá un libro también internacional con diversos académicos sobre repensar la política desde la filosofía, que bueno, eso es otro tema muy complejo. Hace falta además. Y además nos surge, ¿no? Nos surge. Sí. Las editoriales independientes pusieron la muestra en los 70s en Chihuahua, coeditamos con ellas. Y bueno, está la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Secretaría de Cultura, el municipio de Chihuahua ya tiene un programa editorial. Entonces, pues es eso. Ahora ¿y qué trabaja Ramón Jerónimo Olvera? Estoy terminando un libro de cuentos. Cuentos. Ya prácticamente está terminado. Tuve el privilegio de que lo leyera antes el maestro, que en paz descanse, Samperio, y me hizo algunas acotaciones ahí que obedecí. Entonces estamos terminando ese libro. Y literatura infantil, fíjate, he caminado por ese tema de la literatura infantil. Que también es básico. Que también es básico. Y es un universo que como que se veía con reticencia, pero en realidad es muy importante. Sí, que y es se todo veía con reticencia y que todavía existen ideas culturales muy bobas, de que no lleve a los niños a las exposiciones porque corren, no lleve a los niños a los conciertos y demás. Y bueno, pues así nunca vamos a tener públicos ni lectores, ¿no? Claro. Yo creo que en cierto sentido, y a ver si no me meto en un problema, pero en cierto sentido la academia le ha hecho daño a la formación de lectores. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque hablan como obispos, se interpretan entre ellos en muchos casos. Y dialectos hay. Exactamente. Sí. Metalenguajes que solamente ellos pueden descifrar. Y el sobrepedagogizar la lectura. Claro. El quererla equiparar al estudio ha sido terrible
para la lectura. La lectura es lúdica, es libre. Y si empiezan por el cómic, bienvenidos. Y si empiezan por el libro vaquero, bienvenidos. Entonces creo que es un gran reto despedagogizar y quitarle el tono académico a los libros, porque ya luego hasta uno miedo le da a leer. Terminas y dices, le entendí. Sí. No me dijo nada. Sí. Y nos olvidamos que tal vez ese libro no decía nada en realidad. Claro, y que hay dosis del libro que son meramente placer, ¿no? Así es. Pero ese placer del contacto inicial con el creador creo que no se puede perder por ninguna academia ni por ningún académico, aunque se nos enoje Harold Bloom y nos diga que no sabemos leer. Muchísimas gracias, Ramón. Muchas gracias. Y gracias también por seguir participando con nosotros en Novedad de la Patria, que sí nos da luz de algo de lo que están haciendo en Chihuahua. Te agradezco muchísimo y por supuesto un saludo a nuestros televidentes y gracias por apoyar a Chihuahua en materia de literatura. Gracias, seguimos aquí. Y ahora los invito a que escuchemos La Novedad de la Patria con la escritora Aída López. Esta vez les vengo a presentar Bungo, Nunca Tirás del Todo, novela histórica de la colección Letras Abiertas de la editorial Fellow, escrita por el médico yucateco Edgardo Arredondo. Esto como un homenaje al apostolado de un grupo de religiosos yucatecos que se sumaron a la Guerra Civil de Angola durante el periodo de 1975 a 2002. Esto como un acto de amor al prójimo. En una investigación que duró poco más de 2 años, el doctor Arredondo estuvo en contacto con algunos de los protagonistas que resistieron y sobrevivieron durante la lucha por la libertad y la solidaridad humanas, en la guerra más larga de la historia de África en el contexto de la Guerra Fría. Desde Mérida, Yucatán, yo los invito a leer a Edgardo Arredondo en Bungo, Nunca Tirás del Todo. Llegamos al final de Cuenta Conmigo, les agradecemos su atención y los esperamos todos los jueves a las 8 de la noche. También les recuerdo que para leer no se necesitan muchas cosas. Un buen libro a la mano, nuestra mente abierta y el espacio que prefiera. Televisión educativa.